Hola, hola, buenas noches, Buenas ¿cómo noches, están? profe. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿Cómo está? doctor. Muy buenas Todo buenas noches. noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Buenas noches, Isabel. Bueno, permítanme proyectar. Nada más si me pueden confirmar si se ve bien mi pantalla y me escuchan bien. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta. Sería nuestra última clase magistral, como tal. Y bueno, pues primeramente agradecerles mucho su interés, su puntualidad, su tiempo para dar continuidad a esta materia. Vamos a ver los últimos puntos de la unidad 4 y con estos temas pues cerramos lo que es lo que sería el contenido pues de la materia, ¿verdad? Este, bueno, vamos a iniciar. Creo que por ahí. Bueno, miren, antes de iniciar, les voy a comentar si alguien, falta de que, que le califique algún foro, alguna actividad, por favor, me avisan. Julián, vi que levantaste la mano. Sí, me estoy acordando, Julián, tenemos pendiente contigo hoy al final, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Muy bien, Julián, muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, al contrario, gracias. Sí, entonces les decía, miren, si alguien no tiene calificación, revisen todas las actividades que tengan su calificación. Si no tienen y cumplieron con la actividad, de favor avísenme para ver qué es lo que pasó. A lo mejor no vi, por ejemplo, alguna participación en un foro o qué sé yo. Ahorita lo único que nos quedaría pendiente sería lo que es la entrega final, según yo, y ya califiqué todas las posiciones. Solamente me falta una, pero desde allí creo que ya son todas. Sí. Entonces, chéquenlo y de favor me avisan si hay algo. Estamos a muy buen tiempo todavía. Profe, la nota máxima sería un 7, ¿no? La nota máxima Hasta la aprobable, fecha. sí, 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 exactamente. 70% hasta la fecha. Nos faltaría lo que sería el entregable final y la exposición. ¿Ok? Permítanme, estamos en la semana 13. Sí, la nota máxima hasta la exposición sería 7. Sí, o sea que quien lleve todo excelente, no va a tener más que un 7 hasta ahorita. Con las actividades que nos faltan, que es la entrega final y la exposición, se complementa el 10, que sería el máximo. ¿Sí? Bueno, miren, por aquí les proyecto esta diapositiva. Por ahí también les había enviado un correo y creo que también los demás docentes se los han enviado. Pues ahí está el código QR para que si quien guste registrarse en lo que es la bolsa de empleo de hotel, pues ahí está, ¿no? Y creo que en el correo también por ahí va el enlace, nada más esto como un recordatorio, ¿no? Por si alguien no había tenido oportunidad de revisarlo, creo que vale la pena. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, profe. Esa bolsa de empleo me causa curiosidad. ¿Es exclusiva para México o para Colombia? Mira, normalmente como la hotel tiene un alcance internacional, no necesariamente es exclusiva para México, ¿verdad? Honestamente, yo no he ingresado como tal, pero de acuerdo al contexto de hotel que está presente en varios países, quiero pensar que no creo que se limiten a una bolsa local, ¿sí? Quiero pensar que deben de tener ciertos contactos, cierta relación, ciertos convenios con algunas
algunos sectores empresariales o académicos, qué sé yo, en algunos otros países, entonces valdría la pena explorarla, ¿no? Por cualquier cosa. Además, recuerden que muchos empleos también pues ya pueden ser en línea. A veces las fronteras ya no son una limitante, ¿verdad? Entonces, hay quien guste, puede checarlo, se puede registrar. Bueno, pues vamos a avanzar con nuestra clase. Bueno, nuestro orden del día genérico, el propósito, el encuadre, el diálogo académico, el cierre y la continuidad. Al final vamos a revisar lo que sería el entregable final. Si tienen alguna duda, ahí lo vamos a repasar para resolverla, ¿no? Ahorita con las diapositivas que vamos a ver, seguramente se van a aclarar algunas que pudieran tener, pero igual al final tratamos de aclararlo todo. Se persiguen dos logros, uno para cada tema. El primero es reconocer el proceso de análisis de resultados durante la evaluación del desempeño. Y el otro es evaluar el proceso de capacitación mediante la determinación de criterios e indicadores que midan su impacto para estimar la relación costo-beneficio de la inversión en el proceso de desarrollo de talento humano. Ahorita retomamos los logros como tal. Pues estos serían los dos temas que tenemos ahorita pendientes y que vamos a revisar. Son temas relativamente cortos y vamos a tratar de que queden lo más claro que se pueda, ¿no? Tenemos el 4.3, que es el análisis de resultados e informes, y el 4.4, que es la relación costo-beneficio de la capacitación. Esos serían los puntos. Entonces, aquí están nuevamente los logros que se persiguen. El primero, reconocer el proceso de análisis de resultados durante la evaluación del desempeño. Recordemos que la evaluación de desempeño es una de las metodologías que más se utilizan en este ámbito, ¿verdad? Y también el otro es evaluar el proceso de capacitación mediante la determinación de criterios e indicadores que midan su impacto. Ahorita más adelante vamos a ver algo sobre los indicadores. Y también vamos a revisar lo que es, bueno, alguna formulita de relación beneficio-costo. Más que relación beneficio-costo es la recuperación de la inversión, ¿verdad? Entonces, en el análisis de resultados e informes, tenemos lo que es la evaluación del desempeño. Y tenemos una definición, ¿no? Nos dice que la evaluación de desempeño es una apreciación obtenida de forma sistemática del valor que una persona demuestra por sus características personales y por sus prestaciones a la organización a la que pertenece. Aquí, este valor se refiere al valor que nosotros estamos ofreciendo para que la empresa otorgue pues sus servicios, ¿verdad? Empresa o institución, ¿sí? Hacia ese valor se refiere, ¿no? Tanto a los valores, ¿no? O a un valor este, coloquial, como podemos decirlo, ¿no? No, es cómo aporto yo valor a esa organización. Si recuerdan ustedes, en el primer foro colaborativo, una de las preguntas era de cómo ustedes aportaban valor a la institución educativa en la que ustedes laboraban, ¿verdad? Entonces ahí varios ya comentaron de qué manera ellos desempeñan su actividad, cómo es que esa actividad es valiosa para sus clientes, para en este caso sus estudiantes, los padres de familia, y cómo es que es valiosa también para la institución, para que pueda cumplir con esos objetivos estratégicos y metas estratégicas que se fijan en la planeación o en el horizonte institucional. En ese sentido, la evaluación de desempeño, pues es ese valor que se aprecia pues en esa persona que va a demostrarlo. Entonces, en ese sentido, lo que se evalúa con la evaluación de desempeño, pues es varios aspectos que se integran para conocer qué tan eficiente o qué tanto estamos cumpliendo con ese rol que nosotros de alguna manera tenemos que desempeñar de acuerdo a nuestro perfil y al objeto, el propósito por el cual fuimos contratados.
Entonces, en ese sentido, la evaluación de desempeño, creo que a todos los que somos servidores públicos no la aplican, ¿sí? Y bueno, ellos con sus indicadores, con sus variables, las instituciones, pues nos miden, ¿no? Nos miden el desempeño. En este caso, ustedes como docentes, ya en algunas otras clases comentaban que sí, se sometían a esa evaluación de desempeño de manera anual. No sé si alguien me quiera comentar algo al respecto, de cómo es que los evalúan ustedes, este, si llegan a comprender, pues, por qué se llama evaluación del desempeño. Si alguien quiere comentar o compartir, o si está claro, seguimos adelante. Bueno, vamos a seguir entonces. Esta es el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Vamos a evaluar algunos aspectos en lo que es el proceso de evaluación del desempeño. Y nosotros como evaluadores necesito determinar qué voy a evaluar, ¿sí? Obviamente, en nuestro ejercicio que nosotros hacemos de evaluación, pues no nos vamos a evaluar tantos aspectos porque más que evaluar completamente el desempeño, se trata de hacer el ejercicio de cómo evaluar al menos una variable, ¿sí? O algún aspecto en general. Entonces, voy a poner un ejemplo porque va a ser necesario que lo recuperemos esta información para poder desarrollar el entregable final, ¿verdad? Entonces, yo aquí me propongo en este ejemplo evaluar la competencia de planeación y organización del personal docente, ¿sí? Esa es una competencia que de alguna manera, creo que todo el personal docente implementa, ¿sí? Y en este caso yo voy a evaluar dicha competencia, ¿no? Planeación y organización del personal docente. Si yo quiero evaluar esta variable, ¿por dónde empiezo? Vamos a verla como una variable. Al final de cuentas es una variable. ¿Por dónde empiezo a evaluar la planeación y organización del personal docente? ¿O qué tengo que hacer primero? Si a ustedes como doctorante le dicen, a ver, vamos a evaluar lo que es planeación y organización del personal docente, ¿qué van a contestar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Alguna idea? No sé si recuerdan el ejercicio que hicimos de operacionalización de variables. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Adelante, Alba. Bueno, y entrelazando esta pregunta que usted nos hace con la que nos hacía hace algunos minutos de cómo nos evalúan, estaba inclusive revisando un formato que nosotros los profes acá en Colombia nos piden en la evaluación de desempeño que se llama Nexo 5. A nosotros nos establecen unas gestiones, cada una de estas gestiones tiene unas competencias y luego estas competencias tienen unos indicadores. Cada uno de estos indicadores también nos pide como cuáles son las evidencias en las cuales nosotros vamos a demostrar que hemos cumplido con estos indicadores y por lo tanto con esta competencia. Muy bien, Alba. Muchas gracias. Bueno, ahí está pues la evidencia de que ustedes de alguna manera utilizan o más bien resuelven o atienden instrumentos en los cuales los miden o les evalúan las competencias, ¿verdad? Entonces, esos instrumentos tuvieron que haber sido diseñados con base en una operacionalización de variables. Entonces, si recuerdan, para yo poder operacionar mi variable, si la quiero operacionalizar, o sea, descomponer en sus partes, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Por dónde empiezo? Definirla, profe. Definirla, Hernán. Perfecto. O sea, tengo que buscar una definición válida de peso o varias definiciones de autores
de autores que tengan pues un nivel científico importante o trabajos de investigación muy sólidos, muy serios, ¿sí? Con mucho rigor, para que me pueda dar una definición válida prácticamente de manera universal, ¿sí? Que bueno, es difícil, pero bueno, buscarlo lo más universal que se pueda hacer. Entonces, yo voy a definir qué es planeación y organización del personal docente. Entonces, por ahí resulta que obtuvimos esta definición y nos dice que es la capacidad para organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje del plan de estudios de acuerdo con el proyecto educativo institucional, así como para mantener ambientes propicios para el aprendizaje. Entonces, si queremos descomponer esa variable o esa competencia para poder medirla, necesito descomponerlo en sus partes. Y yo ahí identifico los aspectos, digamos, más relevantes, ¿sí? O los que de alguna manera me van a indicar, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces yo ahí para este ejercicio yo identifico estos dos que tengo marcados con negritas, que la primera es capacidad para organizar los procesos. Ajá, ahí prácticamente yo estoy atendiendo lo que es la planeación y organización y también todo eso para mantener los ambientes propicios para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos serían como que los dos componentes, las dos dimensiones que yo identifico para poder medir u operacionalizar esta variable. Aquí es interesante cuando las variables que nosotros utilizamos ya han sido muy trabajadas en muchas investigaciones, pues esta operacionalización muchas veces ya está hecha, ¿no? Entonces no es cuestión nada más de ver si se ajusta a lo que nosotros queremos o simplemente nosotros identificamos alguna otra dimensión más o queremos incluir alguna dimensión más que vemos o que verificamos que en otros estudios no se atiende, ¿sí? Entonces, para fines de este ejemplo, aquí vamos a tomar en consideración estas dos. Entonces, en ese caso, yo voy a descomponer mi variable en estas dos dimensiones. Y a estas dimensiones es a las que yo les voy a asignar los indicadores, que es lo que nos comentaba hace un momento Alba. Entonces, Silvia María, a nosotros nos evalúan ciertas competencias con base en indicadores, ¿sí? Y obviamente también con algunas evidencias, ¿verdad? Pero aquí lo valioso son los indicadores. Entonces, si se fijan, comenzamos de la nada. O sea, oye, quiero medir lo que es planeación y organización del personal docente. Oye, ¿cómo le hago? Eso está complicadísimo. Pues sí, cuando no sabemos este proceso de operacionalización, pues evidentemente que se nos cierra el mundo. Pero como ya nosotros ya sabemos, estamos en un programa de doctorado, ya sabemos por dónde comenzar, ya nosotros definiremos qué tan riguroso queremos que sea el proceso, pero al final de cuentas yo ya sé por dónde, yo ya sé el camino, ya no me quedo callado, ¿verdad? Ya puedo decir, no, no, mira, todo eso que tú me estás aplicando en ese cuestionario o en ese instrumento, vaya, en el cual me estás evaluando competencias con unos indicadores, yo ya sé cómo lo obtuviste. Tuviste que haber hecho esto y, no, es que no lo hice así. Bueno, pues entonces seguramente tu instrumento no tiene mucha confiabilidad, porque a lo mejor estás midiendo otra cosa que no quieres medir, porque el proceso correcto tiene que ser este, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos ya lo que son las dimensiones. Esta es una especie como de matriz de consistencia, algo sencilla, obviamente, nada más para revisar lo que son las dimensiones. Tenemos capacidad para organizar, tenemos que el indicador de capacidad para organizar es organización y planeación, ¿verdad? Y yo redacto estos ítems que voy a llevar posteriormente a mi instrumento de evaluación. Entonces, ¿cómo es que yo voy a conocer la organización y planificación? Bueno, le voy a hacer estos planteamientos a la persona que yo estoy evaluando, ya sea que yo le haga el planteamiento o que yo verifique que realmente lo hace, ¿no? Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la formación por competencias. Otra más, organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.
Obviamente estos ítems se van a ajustar pues al contexto en el cual se están midiendo, ¿verdad? Cómo es, si en el método educativo realmente integra estos componentes que yo estoy revisando, que tal vez haya programas educativos los cuales no se basan en competencias, entonces seguramente los ítems van a cambiar, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo busco de qué manera voy a medir esto. ¿Sí? Después venimos con la otra dimensión que es ambientes propicios para el aprendizaje. Y aquí dice, mi primer indicador es socialización con el grupo. ¿Sí? Con ello, obviamente, yo busco generar un ambiente propicio para el aprendizaje y para ello tengo un ítem que es el número 3 que dice, mantiene informados a los estudiantes de su situación personal y académica. Tengo otro indicador más que es normas y rutinas. ¿Verdad? Recordemos, estamos tratando de determinar ambientes propios para el aprendizaje. Y en ese ítem yo le pido, establece y socializa en clase reglas, normas y rutinas consistentes de convivencia en el aula. Tengo otro más, disciplina en el aula. Tiene dominio de grupo y mantiene la disciplina en el aula sin acudir al maltrato físico o psicológico. Si se fijan, yo ya generé un instrumento para evaluar lo que es la competencia de planeación y organización del personal docente. ¿Y de dónde partió todo? De esa definición científica que yo investigué, ¿verdad? Entonces, así es como se desarrollan los instrumentos de medición de una variable en el ámbito de investigación. No sé si sí queda claro, si hay alguna pregunta o duda, adelante. Profe, sí, yo tengo una inquietud. Adelante, Araceli. Eh, Básicamente estas, digamos, esas mismas dimensiones, nosotros, digamos, en el equipo mío ya la organizamos, ¿cierto? Pero resulta que básicamente los formularios de evaluación nos estarían dando estos ítems, ¿cierto? Mira, estos ítems nosotros los vamos a generar para integrar ese instrumento de evaluación. ¿Sí? A nosotros cuando nos evalúan ya nos entregan el instrumento, ¿verdad? Ahí está, con eso los voy a evaluar, ¿sí? O no sé si a eso te referías, Araceli. Sí, no, sino que nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, evaluaciones para los dos tipos de variable, para la dependiente y para la independiente. Mi pregunta era, si, por ejemplo, nosotros habíamos generado, de acuerdo a las acciones formativas, mi equipo sacó 5 formularios para la acción de capacitación y 3 diferentes que eran listas de cotejo para la medición de hecho, que en este caso sería la variable ya pues dependiente. Todos esos formularios hacen parte o sea, de este objeto acá, de lo que hay que hacer acá. No, no necesariamente, Araceli. Mira, ahorita un poquito más adelante vamos a aclarar un poquito esa duda, pero no necesariamente. Aquí, obviamente, eso implicaría muchísimo trabajo. Estar aplicando 5 instrumentos, una lista de cotejo, un cuestionario, a lo mejor hasta una autoevaluación, qué sé yo, te va a generar un mundo de información. Y ahorita pues no estamos en un tema estadístico, ¿verdad? Si fuera una clase de estadística, pues entonces sí tendríamos que meternos a eso, ¿no? Sino más bien se trata de entender el proceso, entender Listo, los profe. procesos y Sí. ahorita vemos cómo vamos a procesar esos datos. ¿Vale? Bueno, profe, muchas gracias. No hay de qué, Araceli. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Adelante, Carlos. Cuando se nos ya menciona los ítems como tal, a cada uno de esos ítems se le puede colocar una valoración tipo, si no me recuerdo la clase pasada, antepasada, se nos mencionaba tipo Likert, ¿se llama? ¿Es correcto? Sí, A de cada hecho uno de esos ahorita, ítems sí. se le daría esa valoración tipo Likert para poderlo evaluar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Normalmente, cuando queremos evaluar con estos instrumentos una variable que aparentemente es solamente cualitativa, la queremos poner cuantitativa, siempre tenemos que recurrir a la escala de Likert, ¿sí? Entonces, para obtener datos tiene que ser así. Si fuera una investigación netamente cualitativa, pues ahí ya la escala Likert pues ya no aplica, porque nosotros no buscamos números, buscamos información, ¿verdad? Pero es correcto, Iván. Ahorita va a quedar un poquito más claro con el ejercicio que vamos a seguir haciendo con este ejemplo.
Bueno, entonces, aquí están nuestros ítems. ¿Qué voy a hacer enseguida? Pues voy a integrar mi instrumento de evaluación y aquí está la escala tipo Likert que nos preguntaba Carlos, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo mi dimensión, que es la 2.1, capacidad para organizar, que es la misma que tenía en esta tabla, capacidad para organizar. Y estos ítems son los mismos que yo voy a poner aquí. Pero ya estoy iniciando a elaborar mi instrumento de medición, mi instrumento de evaluación. Y yo aquí ya tengo el primer ítem, que es el 2.11. Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la formación por competencias. Ustedes pueden ponerlo a manera de pregunta, lo pueden poner simplemente a manera de enunciado, no sé. Ustedes sabrán cómo interpretan su instrumento. Y aquí está la escala Likert. Normalmente la escala Likert, bueno, yo aquí lo estoy poniendo que requiere mejora, estoy poniendo el valor número 1, el que requiere mejora urgente, luego el que requiere mejora, valor 2, el aceptable 3, el muy bueno 4 y el que es excelente 5. Pero muchas veces la escala Likert se maneja al revés, o sea, el que es excelente es el 1, el que es muy bueno es el 2, el que es aceptable es el 3, el que requiere mejora es el 4 y el que requiere mejora urgente es el 5. Pero bueno, cualquiera de las dos formas es correcta, simplemente hay que tener cuidado de que todos los ítems se midan igual, porque a veces los ítems son engañosos. Y yo me voy con la idea de que estoy del 1 al 5, pero a veces el planteamiento de la pregunta me pregunta algo al revés, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, aquí dice, planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la formación de competencias. Si yo pusiera, por ejemplo, un planteamiento en el cual iniciara con una cuestión negativa, ¿no? No planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la formación por competencias. Y luego yo aquí ya me confundiría de cómo es que lo voy a escalar. De tal manera que a lo mejor el excelente es el menos deseable, ¿verdad? Y entonces yo ahí tendría que acomodar pues esta pregunta, este planteamiento para que esa escala no me falle, ¿sí? Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que estemos planteando, porque a veces planteamos las cosas al revés de lo que normalmente estamos planteando. Si lo vamos a plantear todo negativo, vamos a plantearlo todo negativo. Si lo vamos a plantear de una manera afirmativa, en la cual va valorando de menos a más, está bien, pero si de repente hay algunos ítems que estamos valorando de más a menos, y ahí es donde se contradice y ya nuestros resultados se alteran, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado con eso. Eso es en cuanto al planteamiento. Y ya enseguida, bueno, no sé si hay alguna duda respecto a la escala Likert todavía. Esta escala la van a usar mucho, ténganlo por seguro. O de cómo genero yo mi instrumento. No sé si hay alguna duda. Bueno, No, parece que no. profe, claridad hasta el momento. Muy claro. Ok, gracias. Bueno, entonces este instrumento yo lo voy a aplicar a cada uno de los docentes o personas que yo voy a evaluar, a cada uno. Pero si yo quiero obtener los datos de todo el grupo, necesito hacer un concentrado, ¿sí? Yo aquí voy a obtener la evaluación individual de cada persona, pero si yo quiero una evaluación global de lo que es el grupo o la muestra estadística que yo seleccioné o la población total que voy a evaluar, qué sé yo, entonces tengo que hacer un concentrado y este concentrado se puede representar como esta tablita así de simple. De hecho, esta tablita ustedes la tienen en el documento guía para la elaboración del informe final, el trabajo final, vaya, ¿sí? Y esta tablita no es más que lo mismo que tenemos arriba, nada más que integrando la información de manera agregada. Y aquí tengo otra vez dos, competencia de planeación y organización del personal docente, ¿sí? Yo estoy midiendo, esa es la competencia que yo estoy midiendo. Y luego aquí tengo 2.1, capacidad por organizar. Miren, aquí les aclaro, esos números que yo estoy poniendo, 2 por ejemplo, 2 punto, y luego 2.1, 2.1, es una manera de codificar, ¿sí?
Codificar me refiero a ponerle una etiqueta a cada una de las preguntas, de los ítems, de las dimensiones, de las variables, para yo no perderme en el análisis de datos. Por eso es que se codifican todo este tipo de elementos para tener una sistematización bien clara y no perdernos. Nada más para eso es. No quiere decir que así tiene que ser dos, no, no, no. Yo lo puse de manera arbitraria, pero de alguna manera a mí me ayuda a sistematizar mi trabajo. Entonces les decía, aquí yo tengo la dimensión capacidad para organizar 2.1 y luego tengo mi ítem 2.11, planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la formación por competencias, es la misma de arriba. Y enseguida tengo la 2.12, que es la misma, esta segunda, organiza la enseñanza, etcétera, ¿verdad? Y luego aquí tengo unas columnas que dicen participantes, y ahí tengo 1, 2, 3, 4, hasta N, ¿sí? Estos números son una etiqueta. Es una etiqueta de qué? De la persona que yo estoy evaluando. Aquí bien pudiera decir, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, a lo mejor aquí pudiera decir Luis, en el número 2 pudiera decir José, en el número 3 puede decir Pedro, número 4 puede ser Miguel, en el número 5 puede decir Elizabeth, etcétera, ¿no? Pero no son más que etiquetas, ¿sí? Únicamente que para cuestiones de concentrados, pues lo más recomendable es no utilizar pues los nombres, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden hacer si gustan. Nada más para entender el ejercicio. Entonces aquí, si el número 1, que fue Pedro, por ejemplo, me contestó en la primera pregunta o lo califiqué en la primera pregunta como muy bueno, ese muy bueno equivale a 4 de acuerdo a mi escala de Likert. Entonces aquí voy a escribir el número 4. La misma pregunta se la apliqué a Juan, que es el número 2, el participante número 2, pero él me contestó o yo verifiqué que requiere mejora y lo califiqué con un 2, pues aquí voy a poner el 2. Ah, bueno, pues ahora a Juanita le tocó que es el número 3, ella, y bueno, excelente. Muy bien, pues entonces aquí va a ir el 5, ¿sí? Y así de manera sucesiva yo voy a llenar esta tabla de acuerdo a los resultados que obtuve de cada una de las personas que yo evalué. Y lo mismo va a ser con la segunda pregunta y así con todas las preguntas o ítems que yo estoy integrando en este instrumento de medición. De tal manera que yo con este concentrado puedo obtener la suma de esos 10, 20, 50, 100, 200 elementos o personas que yo evalué. Yo voy a obtener una suma y voy a poder obtener un promedio y voy a poder obtener una desviación estándar y voy a poder obtener una moda o un montón de variables estadísticas o de parámetros más que nada que yo necesitaría para hacer un análisis estadístico. Que bueno, el análisis estadístico, pues eso ya está muy automatizado. Lo difícil es tener los datos de esta tabla. Eso es lo realmente complicado, ¿sí? Y que sean datos pues verídicos, que sí respondan a una realidad para que la información o procesos estadísticos que yo haga realmente sean válidos, ¿sí? No tiene ningún sentido si mi instrumento de medición no está midiendo lo que yo quiero, pues es toda esta información y ese análisis que voy a hacer, pues va a salir sesgado, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a medir? Adelante, Araceli, por favor. Profe, sí, yo tenía la inquietud también precisamente con este instrumento, teniendo en cuenta, por ejemplo, pues que nosotros no nos va a caber ahí meter 50 personas. Se puede tomar entonces como muestra, por ejemplo, digamos 10 personas a quien se evalúe diciendo o diciendo que se hace por grupo la evaluación o es necesario presentar la información de las 50 personas. Miren, en este caso, sí es complicado. Aquí la idea es que esta tablita se la lleven a un Excel y ahí obtengan los datos. Si es así la situación, pueden ustedes, ya sea ponerlo en un anexo de esa tablita, únicamente la tablita, lo que es la tabla, y ya en el desarrollo del documento pueden únicamente poner N, que es el número de observaciones, pueden poner la suma, el promedio y la desviación estándar, para no poner toda la información de los participantes. Ese es en caso de que sean muchos. Si son 10 participantes, bueno, pues 10. Pero ustedes considérenlo. Yo ahí mi sugerencia es que si son muchísimos, resuman únicamente el instrumento con lo que son ya los datos
procesados, que va a ser aquí n, es la cantidad de elementos muestrales, que en este caso sería 50. Aquí sería la suma total, aquí sería el promedio y aquí la desviación estándar, ¿verdad? Eso es, así es como pudiéramos hacer la serie para que no se desgasten tratando de insertar una tabla muy complicada en el documento. Muchas gracias, doctor. No, no hay de qué. Bueno, entonces, les digo, la intención es jalar esta tablita a un Excel para que ustedes puedan hacer un análisis muy sencillo. El Excel es muy fácil ya de manejar, hay bastantes tutoriales y bueno, estas son operaciones muy, muy básicas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver para qué nos van a servir. Bueno, resulta que yo obtuve un promedio, en la pregunta 211 de 4.2, ¿sí? Y en la 212 de 3.7. Pero eso a mí qué me dice. El 4.2 en la pregunta 1, ¿qué les dice a ustedes? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Que los docentes que se están evaluando tienen mayor fortaleza en la planificación de los procesos de enseñanza, mientras que de pronto hay más acciones de pronto de mejoramiento frente al proceso ya de organización. Muy bien, o sea, es una manera de interpretar, ¿no? O sea, visualmente me está diciendo dónde hay una oportunidad de mejora en comparación de estas dos. Pero aquí hay algo importante. Recuerden que estamos manejando una escala Likert. ¿En qué categoría caería ese 4.2 o ese 3.7? De nuestra escala Likert, ¿en qué categoría caería? Buena. Buena. Pues ¿Alguien el más? 3.7 yo lo tomaría como inaceptable, porque dice muy bueno a partir de 4. Ok, muy bien. Miren, ven cómo es un poquito complicado si no determinamos un rango. Y precisamente en las escalas tipo Likert, para tener un poquito más de objetividad, hay que establecer rangos. Y normalmente establecemos rangos iguales. Y yo aquí voy a poner, por ejemplo, en el 1. Obviamente va a ser desde el 0 hasta el 1.5. Y ya después aquí es del 1.6 al 2.5 va a ser el nivel 2 o la escala de requiere mejora. Después en aceptable de 2.6 a 3.5 va a ser el 3. Luego muy bueno de 3.6 a 4.5 y excelente de 4.6 a 5. Y así sucesivamente. Si tuvieran una escala Likert con únicamente tres opciones, pues ustedes ya tendrían que hacer los ajustes correspondientes, o si tuvieran una de 6, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí, con este rango, ya podemos nosotros ubicar, de acuerdo a este rango, en qué nivel estamos de acuerdo a nuestra escala tipo Likert. Ahorita decían, bueno, es que yo el 4.2 lo pondría en muy bueno. ¿Por qué no en excelente? Porque todavía estamos en el rango de 3.6 a 4.5 y de igual manera 3.7 estaría dentro del mismo rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está, aunque es menor, pero está dentro del mismo rango o la misma categoría de muy bueno. Entonces, ambos promedios están en la categoría de muy bueno. ¿Sí? Aunque si nos vamos ya al análisis ya detallado, bueno, pues vemos que hay una ligera ventaja en lo que es la pregunta 211 con respecto a la 212. Pero para eso es importante, sí, determinar estos rangos dentro de la escala tipo Likert. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, profe, sí. Señor, bastante claro. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos siguiendo. Vamos avanzando. Bueno, aquí están los datos que me generaron esta suma, en teoría, obviamente. Yo aquí están las calificaciones de cada uno de los participantes de acuerdo a la escala tipo Likert. Tengo 108, bueno, más bien tengo n personas, no puse cuántas, pero me dio una suma de 108 y un promedio de 4.2. Y nada más tenemos pendiente lo que es la desviación estándar. Y para ello vamos, bueno, aquí traigo otro ejemplo. Y para ello vamos a ver primero qué es la desviación estándar. Este,
¿Qué entienden por desviación estándar? Si alguien me quisiera comentar qué entiende por esa desviación o cómo la interpreta o para qué sirve. Adelante, Lucines, por favor. O sea, yo siempre he interpretado la desviación como que tan alejados están los extremos, digámoslos así, de los resultados. La calificación más alta y más baja de esa media. ¿Qué tan dispersos están esos datos? O sea, qué tan poco homogéneo sí es el conjunto de datos, o en este caso, pues como las valoraciones de desempeño de quienes estamos evaluando. Muy bien, Lucines. Aquí nos dice Carlos David, es un rango de variación de valor promedio. Es correcto, es una medida de dispersión, ¿no? Es una medida de dispersión en la cual, bueno, aquí ya nos escribió Hernán toda una definición. Nos dice, la desviación estándar es una medida estadística que indica qué tan dispersos o alejados están los datos con respecto a su promedio, ¿sí? En otras palabras, muestra si los valores de un conjunto de datos son muy similares entre sí o si presentan mucha variación. Creo que está muy clara esa definición. Gracias, Hernán. Pero es básicamente lo que nos comentaban los compañeros, ¿no? Y aquí, bueno, yo les haría una pregunta. ¿La desviación estándar entre más grande es mejor para fines de hacer la estimación de algún valor o es mejor que sea una desviación estándar pequeña? Que ¿Qué sea creen ustedes? pequeña, Que sea pequeña. ¿Por qué, Lucines? porque quiere decir que, o sea, se está logrando como mejores resultados porque son más homogéneos, o sea, se está impactando de mejor manera y no hay por allá un, de pronto alguien con un desempeño muy bajo o lo contrario, alguien que sobresalga mucho y que por eso también se dé como una desviación alta. Muy bien, Lucines, muchas gracias. Es correcto. Lo deseable para términos de estimación de un parámetro estadístico o una variable estadística es mejor que obtengamos desviaciones estándar pequeñas. ¿Por qué? Porque esa nos va a indicar que la población o los resultados de lo que yo estoy midiendo son más homogéneos. ¿Sí? Muchas veces cuando tenemos datos de una muestra, hay veces que si graficamos esos datos, hay algunos datos que se salen muchísimo de rango, tal vez uno o dos datos de entre 100 se salen mucho. Entonces, regularmente cuando se hace un análisis estadístico, esos datos se eliminan. Se eliminan de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque de antemano sabemos que nos van a generar mucho ruido estadístico en mi proceso. Por eso es que mejor los elimino. Es una manera de depurar esa muestra. Nada más se los Profe, eso comento es así lo como... de la campana de Gauss. Sí, es correcto. O sea, bueno, no nos vamos a meter a detalles de la campana de Gauss. Esa es, la campana de Gauss nos indica pues que hay una distribución normal. Hay muchos tipos de distribuciones estadísticas, pero la distribución normal es cuando hay una tendencia central. Eso es la campana de Gauss. Y efectivamente, cuando hay algunos datos que están muy extremosos en las colas, así se les llama de la campana de Gauss, normalmente esos datos se suelen eliminar, ¿sí? O cuando se hace una regresión lineal o que simplemente se hace una gráfica de dispersión de datos, aquellos datos que se alejan muchísimo del conjunto general se eliminan. Eso es para evitar el ruido estadístico. ¿Sí? Pero bueno, no es el tema, mas sin embargo sí es importante que entendamos que entre más homogénea sea mi muestra, es decir, que no esté muy dispersa, que los valores sean muy parecidos que yo obtuve, los valores que yo obtuve, en esa medida voy a obtener yo datos más confiables. Recuerden ustedes que al momento que seleccionan una muestra de una población que ustedes van a evaluar, que casi siempre es así, nunca hay recursos para hacer un censo,
supongamos que son 1000 docentes, van a obtener una muestra, no sé, de 80 o de 100, de acuerdo a lo que les sugiera las fórmulas que apliquen. Y a esa muestra le van a calcular ustedes los valores que quieren medir. Entonces, el resultado va a ser un aproximado, ¿sí? Va a ser una estimación, no va a ser el valor real, pero va a estar cerca del valor real. Ahora, ¿qué tan cerca va a estar de ese valor real? ¿Cómo puedo saber si está cerca, si está lejos, si está más o menos? ¿Cómo puedo saber? Si ese valor, por ejemplo, esta media, este 4.2 que obtuve yo aquí, si realmente esa media está demasiado cerca o un poco lejos de la media real, ¿cómo lo voy a calcular? ¿O cómo lo voy a saber? ¿Cómo consideran ustedes que lo pueda saber? Dijimos, si yo obtengo datos muy diferentes, dentro de mis resultados, yo obtengo datos muy diferentes, hagan de cuenta que yo estoy evaluando el desempeño docente, pero dentro de ese desempeño docente, este, tengo los docentes de la población que yo voy a evaluar, pero aparte tengo, no sé, estudiantes de licenciatura, no sé, en educación, y hago una revoltura de muestras, pues evidentemente que me van a salir los datos bastante dispersos y me va a salir una desviación estándar enorme, ¿sí? Enorme. ¿Por qué? Porque los datos están bien dispersos. Igual, si por ejemplo hay mucha variabilidad en la población que yo voy a elegir dentro de mi institución educativa, que a lo mejor son una muestra de 80 docentes, pero hay muchísima variabilidad a pesar de que todos son docentes, entonces eso me está diciendo a mí que tengo que incrementar el tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque esa muestra que yo estoy eligiendo es poco representativa de de los 1000 docentes de los cuales quiero obtener yo información. Entonces, si yo quiero disminuir la desviación estándar, entonces tendría que incrementar el tamaño de muestra para irlo disminuyendo, ¿sí? Esto me hace saber a mí, pensar, que cuando yo obtenga o me vaya o total, hubo recursos para hacer el censo y medir el desempeño en los 1000 docentes, pues evidentemente que esta desviación estándar pues sería cero. ¿Por qué? Porque ya no tengo ninguna variabilidad pues que cuidar, porque la media es absoluta y esa media es la real, no hay otra más que esa, ¿verdad? Entonces esa desviación estándar era cero. ¿A qué voy con todo esto? Miren, supongamos que estamos en un periodo de elecciones presidenciales y llegan las encuestadoras, ¿no? Entonces las encuestadoras llegan y dicen, ah, mira, es que el candidato tal tiene el 60% de preferencia en los votos. Está bien, pero dime cómo lo hiciste o cómo lo obtuviste. No, pues es que mira, le pregunté a 5 personas y ahí resultó eso. Oye, pero es que eso no es representativo. Ah, no, mira, es que obtuve una muestra, no sé, de 1000 votantes y eso fue lo que me dio. Bueno, ¿y qué tan cerca está del dato real? Pues mira, de esa población, para yo decirte qué tan cerca está, pues tengo que aplicar unas fórmulas estadísticas de acuerdo al diseño de muestreo que yo elegí. Yo elegí un diseño sistemático, por ejemplo, y ese diseño sistemático me dice que la formulación es esta. Entonces, aplicando la formulación que nace de la desviación estándar, esos votantes, ese 60% está entre el 55 y el 65%. Es decir, yo tengo un rango de precisión que te puedo decir dependiendo ¿cómo se llama? El nivel de precisión que yo quiero buscar, de acuerdo con 99% de probabilidad, de acuerdo a los datos que yo obtuve, el promedio real que yo saqué
ese 60% está entre 55 y 65%. ¿Sí? Entonces, yo establezco un rango con base en formulaciones estadísticas que me la van a definir la desviación estándar. Entonces, si mi desviación estándar es muy grande, ese rango va a ser más grande. ¿Sí? Ahora, para ir cerrando con esto de la desviación estándar, ¿para qué me va a servir la desviación estándar? Como yo no voy a estar partiendo de un diseño de muestreo específico, porque cada diseño tiene sus formulaciones, si es un sistemático, si es completamente al azar, si es un bietápico, si es estratificado, si es qué sé yo, ¿sí? Como no lo tengo, mi indicador de dispersión y de precisión de los datos es la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que si yo no puedo calcular un rango de certidumbre en este caso, porque no tengo la formulación, porque no elegí un diseño estadístico determinado, entonces la desviación estándar me va a decir el rango. Por ejemplo, en este 4.2, de toda esta muestra, resulta que la desviación estándar fue de 0.5. ¿Qué significa? Significa de que de acuerdo a este proceso estadístico que yo hice y a la dispersión de los datos, el rango en el que puede estar el valor real promedio de esta muestra está entre 3.7 y 4.7. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la desviación estándar. No, mira, es que al compañero le salió, o el otro, o el ejercicio que hizo el otro compañero, le salió una desviación estándar de 0.1. Y bueno, el promedio pues le salió igual, pero le salió una desviación estándar de 0.1. Entonces, ¿cuál sería el rango en el cual se encuentra el valor real de ese promedio? En este caso, sería que ese valor promedio está entre 4.1 y 4.3, porque eso es lo que me dice la desviación estándar. Desviación estándar pequeña es un rango pequeño. El valor es más. Doctor, perdón, no le estamos escuchando, al parecer. Se le congeló la imagen. Al parecer tiene problemas de señal. Me sacó, me sacó de internet. No sé si me escuchan. Sí, señor.
Ay, muchas gracias. Luego a veces Sí se es una escucha, profe, sí se escucha. precisión. Permítanme proyectar nuevamente. Perdón, una disculpa. Bueno, aquí estábamos con la desviación estándar. Nada más preguntarles, no sé si con los ejemplos que les puse de cómo establecer el rango o el rango de error, pues, de muestreo, si queda claro cómo se hace con la desviación estándar. O si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Si me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor, Ah, ok. escucha y Bueno, parece que no hay dudas. ok, muy bien. Bueno, lo último que les decía, si la desviación estándar me resulta 2, el número 2, en este caso, estamos hablando que es un rango de error o un límite de error muy amplio y tal vez ese ejercicio pues no me sirve, tengo que incrementar el tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque el valor real estaría 4.2 menos 2, que sería 2.2, y 4.2 más 2, que sería 6.2, que quiere decir que el valor real estaría entre 2.2 y 6.2, lo cual pues para mí ya no es útil, porque ya no sé ni en qué escala de Likert voy a estar. Puede estar en cualquiera de estas tres, desde aceptable hasta excelente, entonces yo necesito tal vez mayor precisión o desde requiere mejora hasta excelente, ¿sí? Entonces, nada más para tener en consideración eso de la aviación estándar, yo la quise poner aquí para que supieran cómo es que se usa, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la aviación estándar y sabemos que es una medida de dispersión, pero aquí es como que ahora sí que para darnos una idea, no quiere decir que esto sea lo más óptimo, pero para darnos una idea de qué tan lejos estamos de la realidad, la desviación estándar es un buen indicador. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando y mencionar lo que son algunos indicadores. Hace un momentito nos hablaban Alba, creo que era Alba María, sobre indicadores que utilizan cuando les hacen la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, por ejemplo, en el ámbito corporativo, utiliza mucho los famosos KPIs, que son Key Performance Indicators, que no son más que indicadores claves de desempeño. Eso es cómo se traduce, pues, a lo que se refiere. Y esos indicadores normalmente quien nos piden son los gerentes, el CEO, no sé, en el caso de ustedes pudiera ser el rector tal vez, ¿sí? Porque ellos no tienen tiempo de ir a desmenuzar todo lo que está haciendo, no, ellos dicen, bueno, nosotros nos fijamos unos indicadores clave, son estos, y dime en este momento cómo estamos en ese indicador. Ah, mire, no, yo quiero saber cómo estamos, ¿sí? Y evidentemente por eso son esos indicadores clave porque son para toma de decisiones. Y para poder tomar una decisión, pues tiene que tener un sustento muy, muy sólido para que sean creíbles, ¿no? Y que esas decisiones sean certeras. Imaginan, si ustedes determinan un KPI y lo miden de una manera muy aventurada, que resulta que no es lo que están midiendo, pues entonces ahí las decisiones que van a tomar van a ser equivocadas y seguramente van a llevar, si no es al fracaso, muy cerca de él, ¿verdad? Entonces, esos son los indicadores clave. Y vamos a poner algunos ejemplos que por ahí nos marca pues la literatura. Aquí una definición: son medidas métricas financieras y no financieras utilizadas para cuantificar objetivos y reflejan el desempeño estratégico de una organización, ¿sí? Se hacen de manera global de la organización. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Dice, esquema de seguimiento de objetivos con base en indicadores. Estamos midiendo el cumplimiento pues, de estos indicadores con base a los objetivos. Y tenemos el primer objetivo de desempeño: mejorar la planificación de los proyectos.
Aquí se identifica lo que es el proceso clave. O sea, ¿qué es lo que va a mejorar? La planificación. La planificación es lo que se está midiendo. ¿Qué tanto? Bueno, originalmente en este ejercicio se determinó como el indicador de desempeño el número de proyectos finalizados con desviaciones por debajo del 5% en costos y plazos de ejecución. Entonces, para yo poder determinar este indicador, que de acuerdo a la frecuencia que marca aquí es anual, yo debo de identificar cuántos proyectos tengo. Acá en la última columna yo digo los indicadores cuantitativos, que el óptimo pues es 1, aceptable 7, deficiente 3. Bueno, esto es como una escala tipo Likert, ¿sí? Pero yo aquí lo que debo de obtener de estos indicadores es directamente cuántos proyectos que ya se terminaron tuvieron desviaciones por debajo del 5% de los costos. Es decir, cuántos proyectos se cumplieron en lo planeado, en tiempo y costos, en un 95% al menos. Viene siendo lo mismo, ¿sí? Nada más que lo dije al revés. Entonces, ese pudiera ser un indicador. Tenemos otro indicador que es mejorar los procesos X y Y, ¿sí? ¿Cuál es el proceso clave? Bueno, aquí lo marcaron como innovación, pero el indicador va a ser número de procesos clave mejorados, número de ideas aportadas hechas realidad y planes de viabilidad ejecutados. Y tenemos uno más que es reducir los costos en las operaciones del área. Proceso clave es excelencia operativa, o sea, vamos a mejorar la operatividad. Y luego el indicador va a ser tiempo reducido, presupuesto por debajo del porcentaje estimado. ¿Sí? Aquí va a ser en términos de tiempo y de costos. Y así ustedes pueden determinar los KPI o indicadores de acuerdo a lo que ustedes quieren realmente tener como referencia en el desempeño. Puede ser, por ejemplo, en el grupo, en el aula, ¿no? Tenemos, no sé, 30 estudiantes y el KPI de ese grupo va a ser en que yo tenga al menos el 80% de aprobación. Ese es un indicador. Ay, ¿por qué elegí ese 80%? Ah, es que fue la indicación del rector. Entonces, sobre ese vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, se fijaría un indicador de ese tipo. Entonces, si se fijan, los indicadores en realidad van a determinar, pues, qué es las metas que se tienen y qué es lo que se quiere realmente dar a conocer o medir. No sé si queda claro en este ejemplito de los indicadores o cómo se establecen los indicadores así de manera simple, o si hay alguna pregunta. Mafe, yo tengo una inquietud con el ejemplo que viene desarrollando. Entonces, Sí. si yo voy a revisar el indicador de desempeño planteado en planificación que dice de número de proyectos que alcanzan una desviación por debajo del 5% y supongamos son 5 proyectos que se logró eso. Entonces, el indicador simplemente va a ser un valor numérico ahí, pero ¿cómo lo relaciono yo? También cuántos proyectos estuve evaluando, porque puede que 5 hayan alcanzado esa desviación, pues porcentual baja, pero hayan otros 7 que tuvieron unas desviaciones altas. Entonces, para colocar ese indicador cuantitativo de óptimo, de aceptable o de eficiente, también va a haber una escala o una razón a raíz de la cantidad de proyectos generales que habían y los que alcanzaron como esa meta. Es correcto, Lucinés. Aquí no nos marca pues cuántos son en total. Lo único que nos dan a relucir pues es el indicador. Pero sí, tenemos que conocer el total de proyectos y también cómo es que lo están midiendo en esa escala o si simplemente hay una meta en la cual digan, bueno, es que no vamos a rebasar de 10 proyectos, al menos, o máximo se van a permitir 3.
tres proyectos que tengan desviaciones mayores al 5%, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso tendría que ser como que una meta previamente especificada. La situación es que aquí únicamente nos marca el indicador y no podemos hacer una inferencia de cuántos es bueno, cuántos es malo, porque no tenemos la información, ¿verdad? Entonces no podríamos, tendríamos que hacer algunos supuestos, pues como para abrir un ejercicio más amplio. Pero no sé si queda claro, Lucines. Un poco más claro, profe, gracias. Sí, no, al contrario, Lucines, gracias. Sí, o sea, esto nada más es un ejemplo de indicadores. Este es en el ámbito corporativo, que siempre así los ponen, que para mí la verdad se me hacen un poquito rebuscados, pero de alguna manera se pueden hacer más claros. Cuando se miden políticas públicas, por ejemplo, que está haciendo la planeación de una política pública, también hay indicadores, pero esos indicadores normalmente responden a una fórmula. Generan una fórmula para cada indicador, son fórmulas muy sencillas, pero relacionan más de un dato, ¿verdad? Entonces, eso nada más para conocimiento, que de acuerdo a la metodología de marco lógico que utilizan en políticas públicas, los indicadores normalmente se pide que sean con base en una formulita, aunque sea una relación de porcentaje, con eso suficiente, pero que sea una fórmula. ¿Sí? Bueno, todos los indicadores pueden ser tan simples o tan complicados como ustedes los quieran establecer, ¿verdad? En este caso. Y obviamente sí recordar que cuando son indicadores clave de desempeño, pues sí tienen que tener mucho rigor en su medición y también en su definición. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la relación costo-beneficio de la capacitación y vemos ahí lo que es el ROI, que es el retorno sobre la inversión, y creo que por ahí en alguno de los trabajos alguien lo mencionaba. No sé si alguien me quiera comentar qué entiende por el retorno de la inversión. ¿No sería, profe, lo que se ganó de lo que se invirtió? Lo que se ganó de lo que se invirtió, más o menos, María Fernanda. Sí, sí, de hecho es, bueno, más bien en otras palabras, pero lo que nos decías, y creo que eso es lo que nos querías decir, es cuánto, o sea, retorno de la inversión se refiere a qué tanto estoy recuperando lo que yo invertí. A eso se refiere retorno a la inversión, es recuperar la inversión. Y para ponerlo un poquito más claro, vamos a ver, bueno, aquí Carlos nos dice que es el beneficio que se obtuvo. En cierto modo es el beneficio que se obtuvo, ¿sí? Y aquí muchas veces cuando se va a hacer una inversión, mira, es que vas a invertir $200,000 en este proyecto, sí, pero ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión? Porque a lo mejor me voy a pasar 30 años obteniendo ganancias, pero todavía no voy a llegar a recuperar mi inversión hasta después de los 30 años, pues mejor no le entro, ¿verdad? No, es que tu retorno de la inversión lo vas a dar en un año, lo recuperas. A eso se refiere el retorno de la inversión. Aquí dice Víctor, muy interesante, dice, el retorno de la inversión se puede medir en dinero o aprendizaje de los evaluados. Es correcto. Casi siempre cuando hay una inversión económica, se tiene que medir en, en un retorno económico. Si va a ser, y como ahorita que nos comenta aquí Víctor en el chat, que va a ser medirlo en aprendizaje, pues hay que darle un valor a ese aprendizaje. ¿Sí? Y ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo vayamos entendiendo un poquito más claro, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, primero parte de una formulita muy sencilla, es una formulita algebraica muy simple, en donde nos menciona la ganancia menos lo que yo invertí entre lo que yo invertí por 100. ¿Sí? Al final de cuentas voy a obtener un porcentaje, una fórmula muy simple. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y nos habla de recursos humanos, que recursos humanos es un área estratégica o no solo un área operativa.
Es como una manera de defender el Departamento de Recursos Humanos, demostrando que la capacitación también genera ganancias, ¿no? A eso se refiere con esto. Pero bueno, en concreto, el ejemplo dice, capacitación y desarrollo. Resulta que dentro de una empresa se contrató o se desarrolló un programa de formación en ventas, ¿sí? Entonces, ese programa de formación en ventas fue con el propósito de mejorar aquellas ventas. Y obviamente, si yo mejoro las ventas, pues voy a mejorar mis ingresos y voy a mejorar mi utilidad. Entonces, en ese sentido, tenemos una línea base o una base que es el promedio mensual de ventas por persona. Es decir, cada persona durante el mes me está vendiendo lo equivalente a 200,000 pesos. Esto es lo que actualmente, antes de la capacitación, estuvo vendiendo ese vendedor. Y después de la capacitación o de este programa de formación en ventas, este vendedor incrementó de 200,000 a 215,000 pesos mensuales. ¿Sí? Entonces ahí ya hubo un beneficio, ya hubo una ganancia, vaya, en relación a la base que yo tenía. Y por el contrario, ese programa de formación en ventas me costó 100,000 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a recuperar o en cuánto tiempo voy a recuperar yo la inversión? Para ello vamos a aplicar la formulita y aquí está. Tenemos la ganancia anual, es decir, actualmente después de la capacitación, el vendedor logró 215,000 pesos mensuales. Si le resto los 200,000 que vendía antes de lo que era el programa de formación en ventas y lo multiplico por 12, resulta que al año este vendedor logró incrementar sus ventas en 180,000 pesos, ¿sí? O sea, en un solo año, después de la capacitación, adicional a lo que vendía antes de que lo capacitara, me logró ingresar 180,000 pesos adicionales en ventas. Pues ahí de entrada, pues ya estoy viendo que ya recuperé yo en cierto modo, la inversión, ¿no? O sea, en cierto porcentaje. Y para obtener ese porcentaje nos vamos acá. Son 180,000 pesos, que fue el ingreso que yo obtuve ese año después de las ventas, menos 100,000 pesos. Entre los 100,000, que fue lo que me costó el programa de formación. Por 100 me da un total de 80%. ¿Qué quiere decir? Que yo recuperé durante este año, recuperé la inversión, los 100,000 pesos que yo hice, más un 80% adicional, ¿sí? O sea, el retorno sobre la inversión se dio en ese año y adicionalmente obtuve un 80% en ventas, vaya, ¿sí? No sé si queda claro el ejemplo, o si tienen alguna duda. Es un ejemplo muy sencillo. Señor, muy claro, con fórmula. Ok, gracias, Oscar. Sí, es una formulita muy sencilla, obviamente ya en evaluaciones financieras, dentro de proyectos de inversión, pues hay muchísimas fórmulas para calcular, bueno, lo que es el retorno a la inversión, no necesariamente con el ROI. Hay otras que se van al tiempo, ¿no? El valor actual neto, la tasa interna de retorno, entre otros indicadores, pues, que pueden medir la sensibilidad del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy básico, pero puede ser muy útil para entender que realmente la capacitación me puede generar un beneficio económico. Si yo quisiera medir, por ejemplo, pues resulta que yo capacité en mi institución educativa a 3 docentes sobre vamos a ponerlo, el manejo de un paquete computacional nuevo,
y esos 3 docentes me van a capacitar 100 docentes más. Entonces yo ahí, si yo quiero medir la recuperación de la inversión, pues es muy sencillo. Simplemente voy a ver cuánto me gasté en capacitar esos 3 docentes contra cuánto me ahorré por el hecho de que esos 3 docentes van a capacitar a otros 100. Entonces ahí hay un retorno económico, obviamente, hay una ganancia en conocimiento, mas sin embargo lo puedo convertir a recursos porque hice una inversión económica y la recuperación pues es muy evidente, ¿no? Entonces si aplico esta formulita, fácilmente le puedo decir a aquel departamento de recursos económicos que me dijo, ¿sabes qué? El área administrativa te está autorizando para el curso, pero me tienes que demostrar que realmente vamos a recuperar la inversión. Le aplico esta formulita y ahí está, mira, sin problema. Bueno, pues con esto, si no hay alguna otra pregunta, estaríamos dando por concluido el contenido de nuestra materia. Y nada más sí, me gustaría que revisáramos si hay alguna duda. Quiero pensar que ya estuvieron revisando el documento guía que les mandé. Ahorita lo vamos a revisar de manera muy rápida para que lo vayamos viendo. Esta diapositiva la vimos la vez anterior, lo que era el objetivo pues del proyecto final. Habíamos dicho cuál era el contexto. Tenemos 3 entregables y un entregable final. Esto es lo que nos pide el aula. ¿Sí? Que nosotros lo clasificamos en 3 partes, podemos decirlo así, de acuerdo para relacionarlo un poquito con nuestros entregables. Y aquí teníamos primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿verdad? Después nos vamos a ir a revisar lo que nos dice el documento. Y aquí está la primera parte del documento, que es pues lo básico, ¿no? El título del protocolo de investigación, y aquí vienen las especificaciones, hay que plasmarlo en la portada y hay que redactarlo más o menos de esta manera, ¿no? Que ese título realmente me esté diciendo qué es lo que estoy midiendo o qué es lo que estoy investigando, ¿no? En casos de algún protocolo de investigación. Y la portada pues va a ser conforme al formato institucional que han venido ustedes utilizando. Aquí nos pide un índice de contenido, hay que elaborar ese índice temático. Yo les sugiero que sea con vínculo a paginación para que no les cueste tanto trabajo paginar y que sea muy sencillo que ustedes se vayan ubicando en el documento, ¿no? Algo muy sistematizado puede resultar de ello. Tenemos esta otra parte, no sé si alcancen a ver la letra, pero bueno, de alguna manera ustedes creo que ya lo revisaron. Dice el 1.1, la primera parte, identificación de la organización o empresas. Y bueno, ahí pues es retomar pues a la organización con la cual vienen trabajando. Después viene el 1.2, planteamiento del problema y delimitación, que eso lo tienen en el primer entregable. La pregunta de investigación, inclusive aquí les pongo un ejemplo de cómo redactar esas preguntas por si la tenían un poquito dispersa a esta situación. Pues de alguna manera aquí ya la pueden ustedes redactar, ¿no? Tenemos justificación, pues va a ser algo muy breve, simplemente pues que realmente sustente un poco lo que es el trabajo. Después viene lo que es el objetivo general, en este caso de investigación, que debe de tener mucha congruencia con lo que es la pregunta de investigación. Si se fijan en este ejemplo que yo pongo, se redacta básicamente casi como la pregunta de investigación, únicamente se forma a manera de objetivo, ¿no? Entonces, es algo sencillo. Por ejemplo, aquí está una pregunta, ¿no? ¿Cómo incidió, sí es esta, cómo incidió el Programa de Desarrollo de Talento Humano 2025 en la competencia de planeación y organización del personal docente en la institución educativa X? Y aquí mi objetivo es evaluar el impacto logrado por el programa de capacitación en lengua extranjera en las habilidades de inglés del personal docente. Bueno, aquí dice habilidades de inglés. Aunque de alguna manera es recomendable no meter más información de la que se pide, ¿sí? Pero básicamente se redacta igual que la pregunta, únicamente en forma de objetivo, ¿verdad? Ahí están los ejemplos. Y la hipótesis, pues es algo similar, ¿sí? Es una respuesta anticipada. Y aquí viene siendo lo mismo, ¿no? El programa de capacitación en lengua extranjera ha favorecido de manera significativa las habilidades de inglés del personal docente de la institución educativa X durante el ejercicio 2025.
Esta tiene total congruencia con lo que es el objetivo, ¿sí? Y debe tener total congruencia con lo que es la pregunta de investigación. Y que eso obviamente lo revisamos pues ya en las sesiones iniciales, ¿no? Y ya después nos vamos a lo que es la definición de las variables de investigación, que dentro de nuestra pregunta de investigación, desde ahí estamos identificando las variables y esas variables las vamos a llevar a operacionalizar. Es decir, vamos a descomponer la definición de la variable, en este caso programa de capacitación, en este ejemplo que dice que se refiere al conjunto de actividades formativas diseñadas para mejorar la capacidad de los docentes en la planificación y organización de su labor educativa. Aquí está esta dimensión que es calidad y suficiencia de las actividades formativas y aquí tenemos un indicador que es calidad del evento con sus respectivos ítems. Tenemos tiempo de capacitación del docente con sus respectivos ítems, ¿sí? No es más que lo mismo que revisamos ahorita en diapositivas anteriores, ¿verdad? Descomponer la definición de la variable, identificar las dimensiones, determinar los indicadores y definir o redactar los ítems con los cuales voy a medir ese indicador. Yo creo que esto está claro, ¿verdad? Sí, De hecho, señor. estas tablitas, ok, gracias. Estas tablitas las tienen ahí en su documento guía, ¿eh? Para que es en caso que no las hayan visto, bueno, allí las van a encontrar. Luego seguimos con la misma operacionalización de variables. Estamos ahora con la variable dependiente y dice competencias de planeación y organización. Ahí esa es la definición. Yo ahí identifico lo que son las dimensiones, capacidad para organizar y ambientes propicios para el aprendizaje. ¿Sí? Pues yo determino los indicadores para cada dimensión y los ítems igual. Entonces, estos ítems son los que me van a generar mi instrumento, que es este. Y aquí estamos en la parte 2. Bueno, ya estábamos en la parte 2 de por sí, pero bueno, este es mi instrumento de medición. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar este formato como está aquí o pueden usar otro. Lo importante es que sí se tenga bien identificado qué se está midiendo con cada ítem y también bien determinada la escala que van a utilizar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en cómo generamos nuestro instrumento. No, muy claro de mi parte. Incluso cuando hicimos el diagnóstico de capacitación con mi grupo, optamos por tomar esas mismas dimensiones para contraponerla con el instrumento del diagnóstico de necesidades de capacitación. Y de acuerdo a esas dimensiones, a esas preguntas que creamos por dimensión, le creamos los indicadores y los ítems. Perfecto, Oscar, muy bien. Muchas gracias por comentar, por compartir. Bueno, entonces ese es el instrumento de evaluación. Van a ser instrumentos pues sencillos, ¿no? De acuerdo a las definiciones que ustedes determinen. Pero aquí lo valioso es hacer el ejercicio. Y después viene lo que es un marco referencial. También va a ser algo, para hacer un marco referencial, pues algo muy básico. Aquí se sugiere un máximo de cuartilla y media, puede ser menos, obviamente. No le recomiendo que sea más para que no inserten tanta información, pero igual si se va un poquito de más, no hay problema. Y aquí después nos vamos al 3.2, que es el análisis e interpretación de la información. Si se fijan, en realidad lo nuevo de este entregable es esto, es esta parte, que es lo mismo que revisamos diapositivas atrás, ¿sí? No es más que integrar esta tabla que aglomera toda la información o resume toda la información de campo y se procede a estimar estos parámetros estadísticos, ¿no? Que es la suma, promedio, la desviación estándar. ¿Con base en qué? En todos estos ítems que tuvieran ustedes en la pregunta de investigación. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo van a ustedes analizar su información respecto a esta tabla? No, señor. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Esta es la misma tabla. Sí, ya estamos en la última parte, pues, de lo que es el documento. Y aquí está, es el mismo concentrado, únicamente que es la continuación. Y aquí yo estoy estableciendo los rangos de escala que les había comentado, ¿sí?
muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Este es un ejemplo. Ustedes pueden definir algún otro enunciado, ¿no? A lo mejor destacado, muy destacado, o requiere apoyo, qué sé yo. Ya ustedes lo determinarán. Aquí lo valioso es que sí especifiquen estos rangos para ver en qué categoría se clasifican sus resultados. Y ya la interpretación, bueno, pues ustedes la van a hacer de acuerdo a lo que ustedes observaron y de acuerdo a sus preguntas que se hicieron, ¿no? Posteriormente vamos a establecer las conclusiones. Aquí les sugiero pues que es lo que coloquen. Después viene ya la bibliografía. Y aquí mi recomendación es casi siempre dejar la bibliografía nada más que se cita, la que aparece en el desarrollo del documento. Y si optan por dejar más bibliografía que no se cita en el documento, pero que fue utilizada, o que una referencia, pues, pero que no tiene que aparecer en el documento, la pueden poner como bibliografía consultada para diferenciar lo que sí se cita o no. Normalmente en un trabajo de tesis, por ejemplo, o trabajos de investigación, casi siempre nada más les permiten que pongan la bibliografía citada. No tiene caso poner bibliografía que no aparece en el documento, ¿verdad? En ese ámbito. Les pongo una extensión máxima sugerida de 12 cuartillas. Obviamente, puede ser más. Pero igual, pues ustedes por ahí traten de integrar algo que sea concreto, ¿no? Muchas veces pensamos que por meter un montón de información es un trabajo de mayor calidad. Regularmente no suele ser así porque se pierde la esencia, ¿no? Entonces es muy rebuscado, a menos que sea un tema, ¿no? O un libro, ¿no? Pero un trabajo de investigación normalmente no requiere tanta información que no es necesaria. Entonces, por eso es que les sugiero extensión, pero les digo, puede ser más, sin problema. Tratemos de respetar este formato, los títulos en mayúsculas y minúsculas, en negritas, tipo Arial de 12 puntos, y los interlineados de 1.15, con base en los márgenes establecidos en Word. Luego, cada elemento del protocolo de investigación debe contar con las siguientes características en formato. Letra Arial, 11 puntos, interlineado 1.15. O sea, el interlineado es el mismo, 1.15. El desarrollo de textos es 11 puntos, el tamaño de letra Arial, y en eh, títulos viene siendo 12 puntos. Tratemos de ajustarlo así, por favor. Y bueno, y creo que sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario respecto al contenido. No, doctor. Ok, quiero pensar que todos tienen el documento guía al alcance, se los envié previamente en el correo. Sí, Si señor. alguien no lo tiene, me puede escribir para hacérselo llegar nuevamente, pero ahí en los correos, por ahí están. Y bueno, y nada más comentarles por último, la exposición sería el próximo miércoles, es decir, de 8 a la misma hora, a las 7 de la noche, hora de México, 8 para ustedes. El tiempo límite va a ser el mismo, la dinámica va a ser igual, vamos a ajustarnos a los 8 minutos, vamos a tratar de ajustarnos a los 8 minutos. Creo que poco a poco han ido mejorando las presentaciones y de hecho, parte del propósito de los ejercicios de las exposiciones es que a este momento ya se tenga más dominada esa competencia, ¿no? De poder exponer de manera virtual, poder concretar la información que realmente sea relevante. Sé que aquí van a tener mucha información, pero tratemos de colocar aquello que realmente sea relevante, no nos perdamos en tantas cosas. Simplemente vamos a poner lo que ustedes consideren que va a transmitir la información que quieren que se conozca de esta investigación, ¿verdad? Ustedes eligen qué exponer. Igual van a participar todos y en el mismo orden como lo fuimos trabajando, ¿sí? Si tienen dudas, preguntas en estos días todavía, con toda confianza para tratar de resolverlas. Y no sé si tengan alguna duda respecto a lo que es la exposición. No, señor, de mi parte
Claro, claro, cómo. Muy bien, gracias. Bueno, ok. Estaba leyendo aquí los comentarios. Adelante. Levantaron la mano, perdón. Bueno, doctor, yo creo que si nadie va a hablar, le tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. Doctor, yo tengo una duda en cuanto al cuatrimestre. Ajá, Este cuatrimestre académicamente se terminaría entonces prácticamente la próxima semana. es correcto. Es correcto. La siguiente semana sería la última sesión en la que estaríamos. Yo ahí ya procedo a calificar, que sería el último ejercicio, pues sería la exposición. Sí, y que en este caso no tengo alumnos que vayan, bueno, sí hay algunos que han estado pues abandonando el barco, como decimos acá. Pero bueno, hay quienes, por ejemplo, pueden recuperarse todavía que llevan una calificación reprobatoria, y puede haber alguna prórroga para que entreguen, por ejemplo, trabajos, ¿no? Si así lo desean. Ya el resto del tiempo es más que nada para eso, María Fernanda, pero con ustedes me entregan su exposición, exponen, y con eso yo estaría cerrando con ustedes. Ah, ok, doctor. Y entonces luego de esa semana que ya terminamos con usted al menos, ¿qué seguiría para nosotros, al menos los que estamos comenzando esto? Ah, ok. ¿Es simplemente esperar la nota o... Hay que esperar la nota, hay que esperar la nota, creo que llevan otra asignatura, otra materia. Hay que esperar sus notas, vamos al mismo ritmo, todas las materias cuando empezamos en el mismo periodo. Y el siguiente cuatrimestre para ustedes iniciaría a principios del mes de septiembre, ¿sí? Entonces, en ese inter, pues ya se hacen acá todos, como por ejemplo los que tienen rezago, pues todavía hay una semana más para que puedan recuperarse. Si hay, por ejemplo, algunas quejas, pueden también tener el espacio para tratar de aclarar algunas situaciones, qué sé yo. Pero ya es un tema exclusivo ya de personas que tienen cierto rezago o que tienen ciertas dudas, ¿no? En cuestiones de que no están de acuerdo con su calificación o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, para eso sería. Y ustedes tenían que esperar, pues ya que les notifiquen para la inscripción del segundo cuatrimestre, no sé cómo sea honestamente, pero sí inicia en el mes de septiembre. Seguramente le estarán notificando. Nosotros como docentes terminamos aquí y pues ya esperar el que sigue. Ah, ok, doctor, muchas gracias. No, al contrario, María Fernanda. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, por ahí tenemos pendiente que Julián nos va a proyectar algunas diapositivas. Julián, por favor, si estás por ahí, para dejarte la pantalla. Sí, doctor, ya aquí estoy preparado. Adelante, por favor. Ok, quiero que me confirme si ya se ve mi pantalla. Aún no se ve, todavía no la vemos. Aún no se ve. Bueno, mientras Julián nos comparte, Listo. Allí debería estar compartiendo, doctor. Qué sí, pena. sí, sí ve la pantalla, ya se ve la pantalla. Bueno, vamos a Eso es esperar a que un... Julián Correcto. nos... Adelante, Julián, Ok, por favor. muy cordial saludo para todos, doctor Juan Miguel Reyes Cisneros. Previo consentimiento, procedo a hacer la presentación de mi grupo para completar nuestra intervención. Entonces, el proyecto es el programa de desarrollo de talento humano. Es para la materia formación laboral, el doctorado es en educación y los integrantes somos Elinor Vanegas, Fran Olaya, Julián Fernando Montiel Romero, Yolanda Fetecua y Samari Olaya. Hace parte de la unidad 3, presentada al doctor Juan Miguel Reyes Cisneros, el profesor, y con fecha del 26 de julio del 2026. Lo que va del proyecto hasta ahora está reflejado en el índice. Tenemos una introducción, un diagnóstico institucional, objetivos y justificación del programa, tenemos la estrategia general, acciones formativas y estrategias de implementación, tenemos el cronograma y competencias, tenemos también ya los resultados esperados, un presupuesto, difusión y evaluación, proyectamos algunas conclusiones y por supuesto soportamos todo con las referencias bibliográficas pertinentes. Entonces, a modo de introducción de nuestro proyecto en el Colegio Sotavento, Instituto Educativo Distrital,
tenemos que lo primero que encontramos es la necesidad de un diagnóstico de necesidades precisamente de capacitación del personal docente. En un segundo momento vamos a identificar las necesidades de los docentes como competencias digitales, la innovación pedagógica, la evaluación por competencias, la inclusión educativa, entre otras. En un tercer momento necesitamos desarrollar el programa de desarrollo, valga la redundancia, del talento humano en la institución educativa, para finalizar con el fortalecimiento docente, en el que encontramos la innovación educativa y la mejora institucional. La frase que nos mueve es que formamos, capacitamos e innovamos para transformar la educación, y es un programa diseñado para fortalecer las competencias docentes y promover la innovación educativa. Agradezco nuevamente al doctor por permitirme la intervención y a los compañeros por brindarme su atención. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Julián, muchas gracias. Bueno, ya nada más lo que les quería recordar, procuren entregar sus trabajos a tiempo. No lo dejen al final, porque luego a veces cuando lo dejamos al final, ya el domingo, suele pasar algo y ya me aparece a mí como entrega extemporánea y pues yo tengo que aplicar la sanción, porque ahí está la evidencia. Entonces, en ese sentido, yo sí les recomiendo que suban sus trabajos en tiempo, sus exposiciones en tiempo, para no tener que sancionarlos. Nada más sería como que mi última recomendación. Bueno, entonces de mi parte sería todo en esta clase. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su responsabilidad, su puntualidad, su interés. Yo espero que haya sido provechoso la materia. Yo confío en que me van a entregar trabajos muy buenos. Creo que tienen los elementos para hacerlos. Si se fijan, sus calificaciones son buenas. Yo siempre les comento, para mí los estudiantes que yo tengo en doctorado, yo no tengo estudiantes malos, todos son buenos. Algunos tienen más oportunidades de hacer las cosas, algunos no tienen tanto tiempo, algunos pasan por ciertas problemáticas. Total, nuestras vidas son un reto. Todos tenemos cosas que superar y en ese sentido, yo me quedo muy conforme con su trabajo. Hay cosas que mejorar, claro, pero vamos iniciando, ¿no? El doctorado es muy bueno. Yo sé que a ustedes les va a servir bastante y seguramente va a haber un retorno de la inversión. Ya lo verán. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus Gracias, clases. profe. Gracias Muchas por sus gracias, Gracias a clases. usted, profe. doctor. Feliz Ya a noche. todos, Hasta que luego. descansen. Gracias a Feliz usted, Feliz noche a profe. noche. todos. Bye.